Vamos a estar hablando el día de hoy parte de la vida de Elías. ¿Alguien conoce la historia de Elías o ha leído un poco acerca de Elías? Elías, el profeta de Dios, ¿verdad? Si alguien también sabe qué significa Elías. Elías significa el Señor es mi Dios. Si alguien se llama Elías, ¿verdad? Privilegiado con su nombre, porque el Señor es tu Dios también, igual que el mío. Tenemos 1 Reyes capítulo 16. Dice el nombre de Jesús, 1 Reyes capítulo 16, del versículo 29 al versículo 33, el nombre de Jesús. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? ¿Cómo empieza hablando la escritura, verdad, del reinado de Acab? Que dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. Si usted lee parte de los reyes, habla de cómo los reyes se portaron. Hay unos reyes que hicieron lo bueno delante del Señor, pero la gran mayoría, si usted lee, la gran mayoría hizo cosas malas delante del Señor. Se fueron por dioses paganos, como el que vamos a estar viendo ahorita, que adoraron a Baal, a Acera. Hacían culto a Satanás y no al Señor. Y el Señor, vemos que el Señor perdona a aquel que se arrepiente de su pecado, no al que sigue practicando el pecado. Continuamos leyendo, dice el 30, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. 33. Hizo también Acab una imagen de acera, hacía Acab más que todos los reyes que reinaron antes de él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Fíjense lo que estaba haciendo el rey Acab, ¿verdad? Él era rey. Cuando vemos que los reyes eran importantes, porque era un rey, hacía lo que el rey decía, eso es lo que hacía el pueblo. Y el rey había corrompido a todo el pueblo del Señor. Vemos que más adelante en el versículo 17, brínquese el capítulo 17, habla sobre Elías. Empieza hablando, ¿verdad? Cómo el Señor lo manda a que les hable a ellos. Y empieza hablando, dice, en el versículo 17, uno dice el nombre de Jesús. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense cómo empieza hablando la vida de Elías, ¿verdad? Y cómo recalca la Biblia, cómo la palabra del Señor menciona a Elías, que dice que Elías se acerca con Acab y le dice: vive el Señor Dios de Israel, que en cuya presencia estoy. Fíjense la importancia de este profeta de Dios, el profeta de fuego, el profeta Elías, cómo lo menciona la Biblia. Vive el Jehová Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Fíjense cómo es el Señor de hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor tiene cuidado aún de las personas que están practicando pecado, ¿verdad? Cómo el Señor tiene misericordia hacia ellos, cómo les manda el profeta. El profeta fue enviado directamente por el Señor. Aunque a veces vemos profetas ahora en día, ¿verdad? Que andan adivinando tu futuro, que andan adivinando las cosas que ellos piensan que son correctas. Pero esos no son profetas de Dios, esos son charlatanes, hermanos. Esos son personas que quieren robarte tu dinero, que quieren engañarte. Pero cuando el profeta del Señor hablaba, palabra del Señor misma. Era el Señor mismo hablando a través del profeta. Como vemos a Elías, ¿verdad? Como llega delante de acá y le dice que no va a llover. Y no llovió por 3 años y medio. Vamos a estarlo mirando. Dice en el versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. 6.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. 7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vemos que el Señor aparece, ¿verdad?, y le da palabra a Elías, diciéndole que se apartara de ahí, y que se fuera al oriente, y que se escondiera en el arroyo de Querid, que está al frente de Jordán. Porque el Señor tenía un plan preparado. El Señor ya había dicho que iba a haber una sequía por medio de Elías, y eso es lo que iba a pasar, porque la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. A veces pensamos, ¿verdad?, que la palabra del Señor ya no tiene vigencia porque pensamos que estamos en tiempos, en siglo XXI, por así decirlo. La palabra del Señor es vigente hasta la fecha. La palabra del Señor es vigente hasta este momento, hermanos. Y a veces no le ponemos importancia a la palabra del Señor porque a veces nuestra mente piensa en otras cosas. Le damos más importancia a los problemas, le damos más importancia a otras cosas que a la misma palabra del Señor. A veces pedimos dirección del Señor, pero no escuchamos consejo de Él. Y eso no está el problema. Fíjense que después de esto, ¿verdad?, de que Elías obedece a la palabra del Señor y lo manda, ¿verdad?, al Jordán, al arroyo de Querid, dice que está ahí y que le manda a cuervos para que lo alimenten. Si usted ve los cuervos o los animales, ¿verdad?, vemos que los animales se pelean por la comida uno al otro. Pero qué hermoso es el Señor que tiene cuidado del profeta Elías en ese momento. En los mismos cuervos, fíjese, un animal llevándole alimento a Elías. Cómo el Señor es de hermoso, cómo el Señor es de precioso, que tiene control de cada situación. Si a veces tú piensas, hermano, que tu problema es más grande, déjame decirte que tu problema no es grande, hermanos. Si tú comparas otro problema con otros hermanos, yo creo que tu problema quedaría pequeño. A veces nos enfocamos más en el problema que no vemos la solución ahí. Pero el Señor tiene control de ellos. Se imagina, le mandó de comer a Elías por medio de los cuervos. Y no solo le mandó por casualidad una vez, dice que lo hacía tarde y mañana. Tarde y mañana. O sea, 2 veces al día Elías comía pan y carne por medio de los cuervos de parte del Señor. Fíjense lo hermoso que es el Señor, ¿verdad? Más adelante, pues, habla sobre la viuda de Sarepta, que el Señor, que se acabó el agua. El Señor dice, vete para Sarepta, ya te tengo una viuda preparada que te va a alimentar. Pero me llama la atención también esta escritura, ¿verdad?, que el Señor lo manda a Elías a una casa de una viuda. ¿Por qué no lo mandó a casa de alguien que tenía? Si usted se da cuenta, pues era viuda, no tenía alimento. Dice la escritura que ella estaba juntando 2 leños para preparar alimento para la última cena que ellos iban a tener con su hijo, porque era viuda. Si usted ve la historia de los padres de familia de antes, siempre el que llevaba el sustento al hogar siempre era el hombre, era el varón. Es así como está establecido. Entonces ella era viuda, y Elías llega con ella y le dice que lo alimentara, porque el mismo Señor le había dado palabra a la viuda que lo alimentara. Entonces la viuda toma la palabra del Señor y hace conforme al Señor. Le dice Elías, ¿verdad?, le dice que si obedece a la voz del Señor, que su aceite no menguará, su harina no disminuirá. Y es palabra del Señor, hermanos. Si obedecemos al Señor, si le damos la prioridad al Señor, el Señor no nos va a dejar nunca. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces sí obedecemos, pero medio obedecemos. El Señor no ocupa de medias tazas, hermanos. El Señor ocupa obediencia completamente. Que nos va a costar, hermanos. A mí me cuesta, hermano, no sé a usted. A mí me cuesta mucho someterme a la voluntad del Señor. Pero el Señor es bueno, hermanos. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. El Señor tiene control de todo, hermanos. Fíjese, brínquese el versículo 18. Vamos a estar leyendo, el capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Del versículo 20 al versículo 40. De eso me quiero centrar un poco. Habla sobre que Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Y es algo que Elías decía que él estaba solo, ¿verdad? Que habían 450 profetas de Baal. Él estaba solo, porque la esposa de Acab, que se llama Jezabel, había matado casi a toda la mayoría de profetas del Señor. Había más profetas de Baal y de Acera. Había en total 850, menciona la Biblia. 450 de uno y 400 de otro. O sea, había mucho más. Dice en el nombre de Jesús, Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al versículo 40, en el nombre de Jesús. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel
y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21, fíjense lo importante que dice acá. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos, 23, désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Dice el 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, dioses con D minúscula, y yo invocaré el Dios de Jehová, y el Dios con D mayúscula, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Fíjense que el profeta Elías, ¿verdad? Ahí se enfrenta a los profetas de Baal. Dice que entonces que acá había convocado a los hijos de Israel, porque así lo había dicho Elías, los reunió en el monte Carmelo. Y me llama la atención el 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muchas de las veces sabemos el camino correcto y no seguimos el camino correcto. Muchas de las veces nos desviamos del camino del Señor. Muchas de las veces, si no por decirlo casi todo el tiempo, como que no queremos venir a la iglesia, nos cuesta. Y más el día viernes, porque el día viernes pues trabajamos toda la semana, y gloria a Dios que nos da trabajo. Pero el día viernes como que el cuerpo está reciente por cansancio. Pero fíjense que el día le dice al pueblo del Señor, al pueblo de Israel: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Porque le estaba diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces Elías le está diciendo: bueno, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. O sea, pero no puedes estar de aquí, no puedes estar del mundo, no puedes estar en la iglesia, tienes que estar centrado. Debemos de estar centrados en el Señor, porque nos conviene en el Señor, hermanos. Allá afuera no nos espera nada bueno, la verdad. Muchos tal vez algún tiempo estuvimos en la iglesia, algún tiempo nos descuidamos y fuimos al mundo y estuvimos allá. Y yo creo que nadie quiere volver allá, porque lo que pasamos allá tal vez no fue bueno para nosotros. Y si volvemos allá, yo creo que no nos espera nada bueno. En el Señor tenemos la vida eterna, hermano, todo y cuando nosotros nos esforcemos a seguir adelante. Fíjense, en el versículo 24 dice: invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparad vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. 26. Y ellos tomaron el buey que se les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Fíjense que ellos hicieron un altar. 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice el 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. ¿Por qué será que no contestó Baal? Porque es un Dios falso, hermanos. Porque es un Dios falso. Nomás encontramos en la Biblia un Dios, y es el único, el verdadero. Su nombre es Jesús, hermanos. Hermano, que me estás viendo, no hay más Dios verdadero que el mismo Señor. El mismo que dio la vida por tu vida, hermano. Él pagó el precio de sangre por tus pecados. Nosotros nos correspondía haber muerto por nuestros pecados, porque dice el Señor que
que la paga del pecado es muerte. Y como nosotros somos pecadores, merecíamos la muerte. Mas el Señor, en su grande amor hacia ti y hacia mí, dio la vida por nosotros. Fíjate el grande sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí. Entonces, hermanos, los que estamos firmes, hermanos, ¿qué dice el Señor? Que nos afirmemos más. Y lo contrario dice que el que esté sucio, pues que se ensucie más. Pero creo que nadie quiere ir por ese lado. Fíjese, en el versículo 29 nuevamente dice: y pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. En el 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Ahí me detengo un poco. Fíjese que entonces dijo Elías a todo el pueblo que se acercasen a él, ¿verdad? Dice que todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Por qué estaba arruinado el altar del Señor? Porque no le ponían importancia al Señor, porque ya se habían ido por otro lado a ellos. Ellos clamaban a Baal únicamente, le hacían culto a Acera, a dioses paganos, a dioses falsos que no tienen nada que ver con el Señor. Ya se habían desviado por su rey. El rey era el que mandaba, el que ponía el ejemplo a seguir. Se imagina uno como padre de familia, si uno anda mal, considero que todos los demás van mal. No sé si he mirado, ¿verdad? Yo he mirado ejemplos, ¿verdad? Así que me ha tocado ver, que por ejemplo, que si el padre de familia o la madre de familia andan mal, hasta el perro anda mal, hermanos. No sé si se ha dado cuenta, que hasta el perro anda de mal genio y ya no quiere salir para morder a las personas. Es algo que pasa, hermanos. ¿Por qué? Porque si la cabeza está mal, hermanos, todo va mal. Entonces, Elías, ¿verdad? Dice que arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Pero más anteriormente dice que los profetas de Baal, ellos habían hecho el altar. Entonces, el altar del Señor ya estaba hecho. Simplemente Elías lo arregló. Y con un propósito. Vean lo que dice el 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medias de grano. 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Que dice 35, de manera que el agua corría alrededor del altar, y se había llenado la zanja de agua. Fíjense a tal punto que llegó, ¿verdad? Que cuando él empezó a hacer el sacrificio al Señor, el holocausto, pidió agua. Pero no sé si nota que ellos estaban en sequía en ese momento, que estaban en sequía por 3 años en ese momento, en sequía. Entonces lo que ofrecieron al Señor fue algo preciado, algo valioso, porque no había agua en ese momento. Dice que de tanta agua que le pusieron, que hasta la zanja se llenó de agua. Fíjese en el 34, lo que dice, me gusta como dice acá, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjense lo hermoso que es el Señor, porque el Señor es así, hermanos. El Señor no se anda con medias cosas, hermanos. El Señor cuando contesta, y a tal punto que hasta la misma agua que chorreaba sobre la zanja, hasta esa misma agua se consumió todas las piedras, la tierra que estaba ahí, todo. Fíjense, entonces dice: y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que ninguno escape. Y ellos les prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. O sea, acabó con ellos. Dice
Todas las cosas que hizo Elías, desde presentarse delante del rey Acab, porque el rey Acab era perverso, lo menciona la Biblia, y su padre también, que fue hombre, dice que también la Escritura dice que fue hombre malvado, que no anduvo en los caminos del Señor, sino que fue también como su hijo Acab, que corrompió al mismo pueblo del Señor. Pero fíjese Elías cómo clama al Señor. Y Elías no crea que era, aparte que era un profeta del Señor mismo, era un hombre común y corriente como usted y como yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Elías oraba al Señor. Y ahí está la clave, en oración. Si cuando tenemos problemas oramos al Señor, el Señor nos contesta. Pero a veces nos enfocamos, como mencionaba hace un momento, en el problema, que a veces no consultamos al Señor, sino que consultamos al compañero de trabajo, consultamos al vecino. Y no es malo, hermanos. No es malo desahogarse con alguien, pero deberíamos de consultarle primeramente al Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando en mi vida? Si están pasando problemas que nosotros nos buscamos, es consecuencia de nosotros mismos. Pero si es prueba de nuestra vida, debemos de glorificar al Señor, darle gracias al Señor por la prueba. Porque si no sabe, hermanos, la prueba es parte del crecimiento del cristiano. Es como el abono en nuestra vida. Si usted a una planta le abona, la planta crece, le da buen fruto. Pero si no oramos, no le pedimos al Señor dirección, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Tarde o temprano va a menguar. Tarde o temprano va a ir para abajo. En vez de irnos superando, vamos a ir para abajo. Yo creo que ninguno de nosotros como cristianos queremos eso. Todos deseamos un día estar delante del Señor. Y ese es por el propósito que estamos reunidos acá. Para estar delante del Señor un día. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió por nosotros, por nuestros pecados. Ya nos dio la vida eterna. Fíjense que vamos a leer 1 de Reyes 18, del 41 al 46. Nuevamente Elías ora al Señor y el Señor manda lluvia. Dice en el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. 44. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, engancha tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. 45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron, con nubes y viento, y hubo una grande lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Fíjense que Elías, ¿verdad? Vemos lo que acabamos de leer, que Elías ora al Señor y el Señor manda lluvia nuevamente. Después de la sequía que había en la ciudad, después de todo lo que estaban batallando por falta de agua, y Elías ora por agua y el Señor concede nuevamente la petición de Elías y lo que el Señor contesta y manda lluvia. Pero me llama la atención esta parte, ¿verdad? Que le dice a su criado, sube al monte y ve hacia el mar. Y dice, sube 7 veces y a la 7ª vez ve una pequeña nube nada más. Una pequeña nube. A veces eso yo lo comparo, ¿verdad? Con veces las bendiciones que el Señor nos manda. Cada bendición, por muy pequeña que sea, hermanos, es una bendición grande. El hecho de nosotros abrir nuestros ojos, hermanos, nuestro hermano Arsenio lo mencionaba la vez pasada, ¿qué influye todo lo de abrir nuestros ojos? Hay mucho. Nuestro organismo funciona de una manera perfecta. Si mira, para poder despertar todo lo que sucede, es bastante. No digamos, el Señor nos permite respirar, nos permite caminar, nos permite hacer muchas cosas. Qué bueno es el Señor por ello. Fíjese que a la 7ª vez dice, ve como una nube pequeña que se levanta, ¿verdad? Entonces le dice a su criado que vaya y que le diga acá que enganche su carro porque una lluvia se aproxima. Dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una grande lluvia. No una pequeña lluvia, hermanos, una grande lluvia. Si ellos estaban clamando por agua, todo el pueblo tal vez, porque habían visto la mano del Señor que había mandado fuego del cielo y que había consumido el altar. Ellos esperaban lluvia, y la lluvia es vida, hermanos. Ellos en ese momento tienen una sequía grande, ¿verdad? Por 3 años y medio que el Señor manda la sequía,
y de repente les manda bendiciones exageradas, les manda una grande lluvia, dice la Biblia. Dice, y hubo una grande lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Fíjese lo que dice allí. Y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Si él había dicho a su criado, ¿verdad?, que le fuera a decir a Acab que enganchara su carro para que la lluvia no lo tajara, me imagino que eso no dice la Biblia, ¿verdad? Me lo imagino yo, que ya lo había mandado adelante. Pero dice que el Señor estuvo con Elías y ciñó sus lomos, de tal manera que corrió ese delante de Acab. O sea, no sé qué tanta distancia llevaba Acab ya, pero se imagina la velocidad que tal vez corrió Elías para poder alcanzar y sobrepasar a Acab. Fue grande. Es algo que notaba eso yo y me ponía wow. Es algo que no se ve todos los días. Es algo que maravilloso, ¿verdad? Que cómo el Señor obró en la vida de Elías, cómo obró en todo esto. Pero más adelante habla, ¿verdad?, que cuando Acab llega a su casa y le comenta a su esposa de todas las maravillas que había hecho Elías, que había matado a los 450 profetas de Baal, su esposa Jezabel se enoja y lo amenaza a Elías. Y Elías pues dice, pues me voy porque si no me quitan la vida. Después de todas las maravillas que el Señor había hecho por medio de Elías, Elías había visto la mano del Señor, y dice en el versículo capítulo 17 que el mismo Elías estaba en la presencia del Señor, y vemos que una simple amenaza de esta mujer lo desborona, lo baja completamente, de tal manera que se va y huye. Muchas de las veces nuestra fe puede estar bien alta, y a veces pensamos que nada nos va a tumbar de ahí. A veces pensamos, nos creemos fuertes por el tiempo que tal vez tenemos en el Evangelio. A veces podemos tener 10 años, 15, depende, o 25, depende el tiempo que lleve conociendo al Señor. Y a veces pensamos que ya la tenemos hecha, que no va a haber ninguna prueba que nos tumbe. Pero en este caso, Elías, lo que dijo a Jezabel, que le iba a quitar la vida, lo tumbó, lo desmoronó, y tanto que se fue a huir. Vamos a leer el capítulo 19 para poder entender más. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10, en el nombre de Jesús. Acab dio a Jezabel la buena nueva de todo lo que había hecho, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es lo que les mencionaba, hermanos, que Jezabel, ¿verdad? Jezabel lo menciona la Biblia como una mujer perversa también, que tanto que manipulaba también a su esposo. Si usted continúa leyendo más adelante, cuando su esposo Acab quiso comprar un terreno y la persona le dijo que no se lo quería vender, y él llegó triste a su casa, y dice la palabra del Señor que Jezabel le dijo, no te preocupes, yo me encargo, y así lo hizo. Entonces ella puso testigos falsos y preparó todo para que le dieran muerte a la persona que él iba a comprar el terreno, porque no se lo había vendido, y la persona pues lo mataron al final de todo. Entonces a tal punto llegó que la misma mujer lo manipulaba, y pues el Señor vio todo eso. Y usted le recomiendo que continúe leyendo todo lo que viene haciendo en adelante. Es algo hermoso cómo habla el Señor de cómo Elías habla al pueblo, y acaba se arrepiente de su pecado, rasca sus vestidos y pide perdón al Señor. El Señor lo perdona. Lo importante, ¿verdad?, de cuando nos resbalamos un poco, cuando fallamos, lo importante debe ser siempre pedirle perdón al Señor, no importando el pecado que cometamos. En este caso, ¿verdad?, que matan a todos los profetas del Señor, y nada más quedaban 450 profetas de Baal y 400 de Acera. El Señor tiene control de Elías, y más adelante también habla de 1000 que el Señor había guardado. Y el Señor tiene control de todo, ¿verdad? Y me llama la atención a mí de cómo el Señor obra en prodigios y milagros,
cómo el Señor respalda a Elías. Elías, a pesar de que él confesaba con sus labios que el Señor estaba con él, cómo se deja turbar por esta amenaza de esta persona que se llama Jezabel. Por un momento Elías se sintió turbado, ¿verdad? Pues, preocupado, dijo, no me voy de acá porque si no mi vida corre peligro acá. Pero si él mismo había confesado, cuando empezamos a leer que su misma presencia del Señor estaba en él. ¿Cómo de estar acá arriba, cómo pudo bajar tanto? Porque perdió la mirada del Señor. Y el Señor no se había alejado, el Señor siempre estaba con él. Cuando él va y se esconde a la cueva, el Señor vuelve y lo busca. No tanto Elías busca al Señor, no tanto cuando nos alejamos del Señor, nosotros no buscamos al Señor. Lo que menos queremos es dar la cara. Me pasó a mí, o sea, cuando yo anduve mal, cuando anduve afuera, andaba haciendo cosas que no estaban bien delante del Señor, yo no quería ver a las personas que conocía porque me daba vergüenza. Pero el mismo Señor busca a Elías. El mismo Señor dice en la Escritura que lo busca. Y uno en su vergüenza, uno quiere alejarse y alejarse de las cosas, pero fíjese lo hermoso, Señor, que el Señor lo busca a Elías. Por muy grande el pecado o porque a veces nuestra fe desmaye, ¿verdad? El Señor siempre tiene control de todo ello, hermanos. Fíjese que en el versículo, vamos a ver nuevamente, en el 3 dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor yo que mis padres. Hasta ese momento, ¿verdad? Le está lloviendo sobre mojado a Elías, que su fe, por un momento, no sintió él que el Señor estaba con él, pero el Señor estaba con él. Nada más que su problema se le nubló la mente. En vez de clamarle al Señor, pedirle dirección al Señor, porque el Señor tenía control de su vida, él se preocupó más por su problema que en pedirle dirección al Señor. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. 6. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las piedras y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. 7. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. En el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hasta ese momento el Señor, ¿verdad? Lo busca, le lleva alimento y le habla una vez y dice que se levantara y que comiera porque el camino le restaba. Dice que comió, se levantó y volvió a dormirse otra vez. Eso es lo que le mencionaba hace un momento, ¿verdad? De que llegó el cansancio a su vida, llegó el desaliento. Y es normal en la vida del cristiano. Tarde o temprano nosotros vamos a sentir desaliento también. A pesar de que Elías fue un profeta de Dios, también le llegó eso. Llegó el desaliento, el desánimo. A nosotros también nos va a llegar. Pero que no es malo que llegue el desaliento. Lo malo es que te quedes en la casa, que no busques del Señor. Que a veces veas el problema que dices, no, pues ahí hay mucho chisme en la iglesia. En todos lados donde vayas, hermano, a ver eso. En todos lados, no creas que porque estás acá es una iglesia perfecta. Nosotros estamos siguiendo el blanco perfecto que se llama Jesús. Él es el único blanco perfecto, el único Dios verdadero. Fíjese que después de que Elías come la segunda vez, ¿verdad? Que el Señor dice, en el versículo 7, y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. En el versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecida con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.
¿Se imagina esa comida que le dio el Señor especial para que haya caminado 40 días y 40 noches? No es fácil, si yo dejo de comer mediodía y me ando desmayando. Entonces, imagina lo hermoso del Señor, que el Señor tiene control de todo, hermano. Eso es lo que le mencionaba. Fíjese, después de que Él pasó todas esas circunstancias, ¿verdad? Que el Señor lo vuelve, lo consuela y le da de comer y le dice, levántate, anímate, no te quedes ahí. El Señor lo anima y él dice, bueno, pues sí. Y el Señor le pregunta, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le menciona, dice, he sentido un vivo celo por la palabra del Señor. Porque Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjese, le voy a compartir una escritura que busqué, ¿verdad? Dice Isaías, no lo busque, Isaías 54:17, fíjese lo que dice en Isaías 54:17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Debemos de estar confiados en el Señor, porque el Señor tiene control de nuestra vida, hermano. Por muy grande la situación, por muy grande la necesidad o por lo que estés pasando, déjame decirte que no hay problema más grande. El Señor es más grande que cualquier cosa. Fíjese la otra, ¿verdad? Que cuando Elías ora por lluvia, y lo que vemos ahorita también de que Elías tiene ese desánimo, ¿verdad? En su cuerpo, que se cansa, que teme por su vida. ¿Qué es lo que dice Santiago con respecto a esto, ¿verdad? Dice Santiago, capítulo 5, el versículo 17 hasta el 18, dice el nombre de Jesús. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjense que lo que empieza hablando a Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías, a pesar de que era un profeta de Dios y se le conoce como el profeta de fuego, y que su nombre significa el Señor es mi Dios, era un hombre común y corriente como usted y como yo, que también fallaba, que también por ser humano se cansaba, que también a veces no podía mirar completamente al Señor, y que llegaban las circunstancias o las situaciones difíciles de su vida y él menguaba su fe. Eso va a pasar en la vida del cristiano. Eso no lo dudes, hermano, que tarde o temprano va a llegar ese desaliento a tu vida. Pero busca al Señor en ese momento, porque el Señor está ahí a un lado para ayudarte. Simplemente es cuestión de que confiemos en el Señor, que le busquemos todos los días para seguir adelante, hermanos. No nos conviene volver atrás, como el pueblo de Egipto, que decía, me acuerdo de lo que comíamos allá, que comíamos de gratis y que nada nos costaba. No, ellos eran esclavos, les costaba, los latigaban para que trabajaban. Entonces, no nos conviene volver atrás. Con esto les quiero dejar, hermanos, que la vida del cristiano tal vez no va a ser fácil. Al principio, cuando uno empieza en el cristianismo, a veces lo vemos todo color de rosas, que decimos, wow, qué hermoso es el camino del Señor. Pero cuando vamos caminando, el Señor nos va quitando las cosas que nos van a salvar en nuestra vida. Vamos viendo que el Señor va trabajando en nuestra vida, y el Señor nos va poniendo estatutos, reglas para poder seguir. Y vemos que nos cuesta caminar. Entonces dice, híjole, mejor me hubiera quedado atrás. Pero no, hermanos, ya no podemos volver atrás. Ya no podemos volver atrás. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos puso, ya trazó el camino para que nosotros sigamos adelante. Depende de nosotros ahora sí, el seguir o no seguir. Pero yo le recomiendo a usted, hermano, le recomiendo que sigamos buscando al Señor todos los días. Le recomiendo que busquemos al Señor todos los días. Cuando hay servicio, vengamos al servicio. Si hay oración, vengamos a la oración. Porque es importante estar conectados al Señor todos los días. No solo cuando las cosas estén bien, no solo cuando las cosas estén mal. Nos conviene el Señor en todo tiempo. Amén.